Vamos a hablar de los gráficos en Excel. Entonces, eh, vamos a explicar 4 tipos de gráficos y su utilidad. El primer gráfico que vamos a hablar es el gráfico circular. Este se utiliza normalmente para analizar variables cualitativas que suman un 100%. Vamos a ir entonces a Excel y vamos a verificar con un ejercicio práctico. En este caso tenemos unos datos. Dice tipo de estudiante, tipo de transporte, ruta escolar, bus particular, caminando y otros. Y los números de estudiantes. Entonces, la ruta escolar utilizan 32, bus particular 10, caminando 5 y otros medios de transporte 4. Este es un tipo de gráfico que podemos realizar con un gráfico. Estos son datos que podemos graficar con un gráfico circular. Entonces, simplemente nos ubicamos dentro de un dato de la tabla. Vamos a la opción insertar, a la ficha insertar, seleccionamos gráfico circular y de ahí podemos mirar cuál es el que más se acomoda pues como a nuestros gustos. La idea es que este tipo de gráficos con estos colores se utilicen durante todo el proyecto. Si yo utilizo este tipo 3D en azules, bueno, en esta gama de colores es el que voy a utilizar durante todo el desarrollo del proyecto. Ya aquí en esta parte, si ustedes quieren, pues pueden cambiar los colores. Pero recuerden lo que les dije, siempre utilizando la misma gama de colores. Al seleccionar el gráfico, me va a aparecer aquí la herramienta de los gráficos. Yo puedo, por ejemplo, que me aparezcan los porcentajes. Entonces yo puedo observar que verde es ruta escolar y que tiene un 63%. El bus particular está en azul y tiene un 19%. También puedo, si deseo, bueno, movámoslo hacia acá, agregar elementos. Entonces, por ejemplo, yo agregar o quitar, entonces puedo quitar el título del gráfico, puedo quitar las etiquetas, obviamente no se ve bien, y la leyenda. Simplemente es para mostrar que si no aparecen, los podemos agregar desde acá. Y aquí el gráfico sería, más bien sería un desplazamiento al colegio, por ejemplo. Muchísimo cuidado con la ortografía porque a veces se nos van errores y no los encontramos y quedan desastrosos. Regresemos a los porcentajes y quitemos aquí la etiqueta. Miremos qué opciones tenemos. Bueno, aquí entonces tendríamos el número y el porcentaje, 32 y 63%. Este sería un tipo de gráfico circular. El siguiente tipo de gráfico, aquí tenemos nuestro ejemplo. El siguiente tipo de gráfico que vamos a trabajar es el gráfico de barras horizontales. Este tipo de gráfico me permite comparar un dato en diferentes categorías. Vamos a Excel, vamos a mirar, ya aquí tengo unos datos. Tenemos uno que es asignatura, ciencias naturales, educación artística y los estudiantes que las aprobaron. Entonces, el número de estudiantes aprobados, por ejemplo, en grado 11.1, ¿cuántos aprobaron? Si yo requiero que estos datos se vean más agradables, selecciono y puedo colocar bordes, puedo centrar o dejar de esta forma alineado a la izquierda, o también puedo ir a estilo de celda y colocar uno de los estilos que ya vienen acá. Voy a colocar este dato centrado. Entonces, para hacer este tipo de barras horizontales, nos ubicamos dentro de la tabla, seleccionamos una de las celdas, insertar, vamos al grupo gráficos y vamos a seleccionar este tipo de barras horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque me van a permitir visualizar mejor esta información. Y también puedo cambiar el diseño del gráfico. Podemos manejar este que es un poquito más en 3D. Y también puedo agregar, por ejemplo, el título de los ejes, que el eje X tendría número de estudiantes y el eje Y sería asignatura.
También puedo colocar las etiquetas, al final me aparecen ya la cantidad de estudiantes, por ejemplo. Si yo quiero que se me vea con toda la tabla, sin embargo, es una tabla que nos quitaría espacio. También puedo colocarle la leyenda, pero en este caso, pues solamente por ser un dato no sería necesario. Podríamos dejarlo simplemente de esta forma. Y tendríamos un gráfico de barras horizontales. El siguiente tipo de gráficos es gráfico de columna agrupada. Este gráfico de columna agrupada podemos verlo de esta forma. En una sola columna, dos datos. O también podemos verlo en dos columnas, una pegada a la otra. Entonces vamos a hacer los dos ejemplos. Gráfico de columna agrupada. Vamos también a colocarle un formato, un estilo de la celda. Entonces coloquemos, bueno, ahí usted ya es de acuerdo con sus gustos, pero sin embargo manteniendo un estándar dentro del trabajo. Si utiliza aquí este azul, en todos voy a manejar azul. En la anterior había utilizado este elemento, entonces dejémoslo así. Sí, bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Que estamos mirando cuántos estudiantes en grado 11.1 son de género masculino y cuántos son de género femenino. Para hacer este tipo de gráficas nos debemos ubicar fuera de la tabla. Gráfico de columna agrupada, nos ubicamos fuera de la tabla y vamos a insertar y vamos a seleccionar este tipo. Bueno, cualquiera de estos tres nos aparece en blanco porque no hemos seleccionado ningún dato, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar datos. Rango de datos del gráfico, estos son los datos del gráfico, ya lo tendríamos acá, pero entonces aquí aparecen solo unos números que no comprendemos. Entonces aquí en serie 1 le vamos a decir modificar y la serie 1 es esta de acá, verifiquemos si es esa. Ay, perdón. La serie 1 es masculino y la serie 2 es femenino y le damos a aceptar. Ahora, esta de aquí son el eje horizontal. Le decimos editar y ya nos apareció. Y ahora le damos a aceptar. También podemos cambiarle el diseño. Y vamos a agregarle aquí, bueno, en este caso el título del eje X sería número de estudiantes, el eje Y sería grado. Vamos a colocar la leyenda para que podamos diferenciar femenino y masculino. Entonces ya sabemos que el naranja es femenino y que el azul es masculino. Entonces podríamos decir que en 11.1 hay más jóvenes, niños, que niñas, mientras que en 11.02 la cantidad de estudiantes de género masculino es menor, al igual que en 11.3. En 11.4 tenemos más niños y menos niñas, y en 11.5 tenemos un número elevado de estudiantes varones comparado con el número de las niñas que tenemos. Aquí entonces podríamos colocarle un título, relación género. Recuerden la ortografía, grado. Y tendríamos nuestra tabla, nuestro gráfico de columna agrupada. De igual forma sucede con el otro tipo de barras. Entonces podemos hacerla vertical, horizontal o combinada completamente. El último gráfico que vamos a tratar es el gráfico combinado. En este gráfico comparamos datos de diferente naturaleza en una misma categoría. Ejemplo, tendríamos aquí el del dinero semanal. ¿Cuánto dinero gané? Es la barrita azul
y cuánto dinero gasté es la barrita naranja. Entonces vamos a hacer el ejemplo en Excel. Tenemos acá, seleccionamos, asignamos nuestro formato. Aquí también puedo seleccionar con Shift y las flechas. Voy a colocarle el mismo estilo que venía manejando. Adicional voy a decir que esto es dinero. Entonces voy a colocarle un formato de moneda. Voy a la ficha inicio, al grupo número y selecciono Español Colombia. Entonces ya encuentro que 30.000 pesos con 0 centavos. Si quiero quitar los centavos, entonces me ubico en disminuir decimales y selecciono y quite los decimales. Entonces vamos a hacer un gráfico combinado. Nos ubicamos dentro de la tabla, insertar y buscamos aquí la opción gráfico combinado. Entonces de igual forma puedo verificar cuál diseño deseo y agregar o quitar elementos dentro del gráfico. Pero entonces para que se comprenda el gráfico sí sería adecuado dejar muchas de las leyendas. Entonces coloquemos dinero semanal y tendríamos nuestro gráfico. De igual forma le colocamos un diseño y si yo quiero cambiar los colores, pero recuerden mantener los colores estándar para todo durante todo el trabajo. Esa sería la explicación de los gráficos.